La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad, aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy es el día donde vamos a ver la tercera parte de Umbe en 3 capítulos, Agustín Aranda, en el canal de Miguel Leopoldo, en este canal de Mensajeros de Garabandal, donde ha sido invitado, a diferencia de muchos otros canales católicos que no quieren saber nada de Umbe, lamentablemente. Agustín, ¿cómo estás? Pues muy bien. Terminada esa segunda intervención en el canal Mensajeros de Garabandal, recordemos que el concepto de garabandalista cómodo se terminó. Quien quiera decirse garabandalista y permanezca cómodo sin batallar, bueno, pues realmente a ojos del mundo sí se podrá decir que es garabandalista, pero será turista o será otra cosa. Bueno, pues antes de ver este tercer capítulo, Umbe en 3 capítulos, donde vas a hablar de la segunda línea generatriz, esta línea parusíaca que también causa controversia y parece que es poco entendida o poco asumida. Un resumen antes de que demos paso a este vídeo con Miguel Leopoldo. Bueno, pues vamos a echar mano al mensaje dado en la festividad de Lourdes, 11 de febrero de 1971. Ese mensaje es totalmente parusíaco. Y remitimos a que se contraste con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 51, cuando el Señor a ese buen israelita, Natanael, a quien vio debajo de la higuera es Israel, le dijo: ¿te has sorprendido porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores verás, el cielo abierto y los ángeles subiendo y bajando cuando venga el Señor, la parusía. Bueno, pues la Santísima Virgen, el día de Lourdes, 11 de febrero del 71, en Umbe, dijo: donde os espera el Señor, os envía estas sencillas palabras. Veréis el cielo abierto, a los ángeles y al Señor. Seguid viniendo a orar para que haya más devoción. El agua curará enfermos. El Señor quiere vuestra ayuda. Es que nos necesita de forma activa, no únicamente contemplativa. Claro que habrá que tener oración y recogimiento, pero también habrá que dar la batalla. A todos ellos les animamos a que ya digan claramente quién es Bergoglio, que la Iglesia tiene el papado usurpado, que estamos como estamos, que digan la realidad, porque es la Virgen la que nos lo ha dicho, la que nos lo ha enseñado, no porque sea una ocurrencia nuestra, aparte de porque jurídicamente, canónicamente, es evidente la situación de la Iglesia. Es decir, por cualquiera de los 4 caminos que ya hemos explicado en este canal, sabemos quién es y quién no es Jorge Mario Bergoglio. Así que, si te parece, Agustín, vamos a dar paso a esa charla que tuviste con Miguel Leopoldo en el tercer programa Umbe en 3 partes, segunda línea generatriz, la parusía que se acerca y que tenemos que estar preparados. Muy estimados amigos que nos acompañan por la plataforma de YouTube, sean bienvenidos a su canal, a Mensajero de Garabandal, este rinconcillo católico para profundizar en la fe, para fortalecer nuestra alma para estos momentos turbios, complicados, duros que puede que nos vayamos encontrando según vayamos entrando en estos últimos tiempos, en estos juicios de naciones. Hoy vamos a ver si terminamos nuestro tercer capítulo de esta pequeña trilogía intensiva que hemos hecho sobre Umbe, y para ello contamos con Agustín Aranda. Muchísimas gracias por estar ahí, Agustín. Muy buenas tardes, Miguel Leopoldo. Bueno, pues es un placer volver a estar aquí para cerrar este Umbe comprimido. Hoy, en este tercer programa, vamos a abordar lo que hemos llamado la segunda línea generatriz, la segunda venida del Señor. El credo de nuestra fe dice: iterum venturus est
cum gloria judicare vivos et mortuos. El Señor vendrá de nuevo, pero ese de nuevo veremos que no se ciñe a 2 veces, de nuevo, repetidamente, para juzgar a vivos y muertos. Para cada persona solamente habrá un momento de juicio definitivo. La mayoría de las personas, en el aviso de Garabandal, no morirán. Entonces, experimentarán un juicio, pero no será el definitivo. Para otras personas sí, puede ser el definitivo, para bien o para mal. Esa es la teología. No estamos aquí haciendo ninguna nueva teología. El alma, en su juicio particular, pues irá a uno de los 3 destinos que le corresponden, y de los 3 hay 2 que son inamovibles, la condena o la gloria. Hay uno que es transitorio, las benditas ánimas del purgatorio. Hay muchos grados y la Virgen pues quiere que en la medida de lo posible no pasemos por el purgatorio, o si tenemos que pasar, como se dice que pasó Santa Teresa de Ávila, hizo una genuflexión y siguió hacia adelante. Qué difícil es, muy pocos, lo decía Benedicto XVI, son aquellos que realmente estén en la vía iluminativa, que es aquella vía en la cual ya habremos dejado atrás las 3 primeras moradas, 3 y media, que nos explicó Santa Teresa de Ávila, y en la vía iluminativa ya tendremos esa luz, la luz de la parusía. Por eso es tan parusíaca, tan luminosa, los dignos tienen una luz especial, y tenemos que aspirar, con la ayuda de la Virgen y con nuestros esfuerzos, como dice el segundo mensaje de Garabandal, a evitar la ira de Dios, a ser purificados. Y para que la gente lo entienda un poquito, pues cuando llegue el Señor en el aviso, que será la primera manifestación, cuando veáis la señal del Hijo del Hombre, esa cruz que el Señor le dijo también al apóstol de la Divina Misericordia, y se desprenda una luz potentísima que incluso impedirá ver el sol, porque esa es la luz del Señor, la luz del Espíritu Santo, que supera a la del astro. El Creador supera a la luz de la creación. Para aquellos que sean de la misma naturaleza que esa luz, no supondrá ningún choque violento, como en química. Si en química mezclamos 2 ácidos fuertes, como son de una naturaleza parecida, no sucede ninguna reacción violenta. Pero si mezclamos compuestos muy diferentes, la reacción es violenta, es brusca, explosiva, y claro, eso es lo que sucederá cuando aquellos que estén en pecado mortal, pues aquí en la tierra uno sí puede disimular, puede vestirse de limpio, puede apartarse de la luz para que no se le vean las vergüenzas, pero delante del Señor eso no vale. Así que tenemos que dar el último arreón para estar preparados, ser dignos, tener esa luz, y de ese modo no vamos a sufrir, porque lo dijo la Virgen. Bueno, pues vamos a ver cómo la Virgen nos prepara para esa segunda venida del Señor. ¿Por qué estamos tan seguros? Bueno, no solamente porque la Virgen en Umbe ha dicho vengo por mis hijos, vengo por toda la humanidad, sino porque se dan las condiciones. Es palabra de Dios. San Pablo dijo que nadie os engañe, porque había algunos que ya se dedicaban a la buena vida, a no trabajar, con la excusa de que el Señor venía. No, primero se tienen que dar unas condiciones que ya se dan. La gran apostasía, revueltas, guerras, rumores de guerras, el misterio de iniquidad ha alcanzado cotas que ya no tienen arreglo, la capacidad destructiva del hombre muy superior a la de la época, por ejemplo, de Napoleón, y el inicuo, una vez que el obstáculo ha sido retirado. San Pablo habló de lo que lo retiene y el que lo retiene. Nosotros pensamos que lo que lo retiene es la Eucaristía, pero primero ha sido retirado el que lo retiene, el papado. Dios no permite que coexistan de forma visible, simultáneamente, el vicario de Cristo y el vicario de Satanás. Una vez que
ha sido apartado el último vicario de Cristo y no hay posibilidad de que vuelva a haber otro, porque la Virgen dijo en Umbe, en el tiempo que queda cambiarán 2 papas más. La enorme diferencia entre el primer cambio y el segundo es que el primer cambio por asesinato sí posibilitó que siguiera habiendo vicarios. El segundo fue muy diferente, porque como siguió vivo Benedicto y Jorge Bergoglio ha nombrado a una infinidad de cardenales, el colegio cardenalicio está contaminado, no son cardenales, porque Jorge Bergoglio no tiene ninguna autoridad espiritual para nombrar cardenales ni para que su magisterio sea verdadero. Lo que pasa es que la Iglesia sigue teniendo una inercia. Estos son procesos. De la noche a la mañana no termina todo. Sigue habiendo administración válida de sacramentos en el Vaticano, porque Dios es fiel a su palabra, Dios no se retira. Pero cada vez menos, porque la contaminación va en aumento, la niebla de Umbe se va extendiendo, se va espesando y llegará ya un momento, Dios es paciente, en el que intervendrá. Está cerca, pensamos que esa primera venida es el aviso, que se corresponde al vengo por mis hijos. La Virgen al padre Gobi le habló del segundo Pentecostés. Nosotros pensamos que son sucesos relacionados, pero que no son lo mismo el aviso que el segundo Pentecostés. El aviso o iluminación de las conciencias, todo el mundo lo va a experimentar. El juicio comenzará por la casa. Ser católico es maravilloso, pero también se nos va a pedir más. El Señor, en sus discursos escatológicos, al primero al que llamó fue al mayordomo, al de la casa. Otras religiones, bueno, a cada persona y según su edad también se le juzgará de una manera. Dios es justo, no va a pedir imposibles. Entonces, el aviso todo el mundo lo experimentará, pero el segundo Pentecostés, al igual que sucedió hace 2000 años, solamente aquellos que estén en oración, aquella iglesia incipiente. Hoy es lo contrario. Nuestra misión no es expandirnos, sino aguantar y resistir, ayudar a otros hermanos, porque ya el tiempo de la predicación habrá pasado. Entonces, esto no es un copiar y pegar, pero igual que el Señor no se puso a predicar una vez que resucitó, no era esa su misión en esos 40 días, solamente se le apareció a aquellos dignos de verlo, pues algo así va a suceder ahora, que el segundo Pentecostés lo recibirán aquellos que estén junto a la Virgen. Cuando la Virgen dijo, vengo por mis hijos, no sabemos, porque no es voluntad de Dios que sepamos exactamente qué significa el vengo por mis hijos. La Virgen está en el cielo, ella misma lo dice en Umbe, igual que el Señor. Claro que está real y sustancialmente presente en la Eucaristía. Yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Pero realmente el Señor no está en la tierra, está en el cielo. Por eso viene su segunda venida, es una venida diferente a la de la Santa Misa o a aquella venida propia del juicio particular que una persona experimenta en su muerte, lo cual viene sucediendo desde hace 20 siglos. Alguien fallece en el siglo VII, bueno, ahí ya tiene su venida definitiva. En el juicio particular, que es el realmente importante. Decía el gran teólogo moralista español, el dominico Rollo Marín, que el juicio final será mucho más pomposo, más aparatoso, pero menos importante, porque el destino de cada persona no se va a decidir en el juicio final. Lo que pasa es que sí es necesario que haya un juicio final para que el universo entero reconozca la realeza de Cristo y porque hay asuntos que no van a tener respuesta hasta ese momento y allí serán esclarecidos. Bueno, nos pilla lejos el juicio final, no es de lo que vino a hablar la Virgen en Umbe. La Virgen ha venido a hablar de las primeras fases del juicio. Esto es importante. Nosotros asociamos el vengo por mis hijos al aviso. Después, posteriormente, sucederá el milagro de Garabandal, que no es un juicio realmente, pero sí forma parte de esa segunda venida. Mauricio lo explica muy bien, igual que la primera venida tuvo diferentes etapas: anunciación, el nacimiento, la presentación del niño, la infancia de Jesús, el bautismo. Bueno, todo eso fueron momentos de la primera venida. Pues algo así sucederá en la segunda, que habrá diferentes momentos. Por eso ya está terminando el siglo, dice la Virgen.
no significa que esté terminando numéricamente el siglo XXI, sino que está terminando no el mundo, sino un mundo. Este mundo, el tiempo de los gentiles, está terminando, por eso vendrá el juicio a las naciones. Entonces, nosotros hemos hecho algunos programas y hoy vamos a traer lo más escuetamente posible las ideas fundamentales. La Virgen dice: vengo por mis hijos, el aviso. Tratemos de estar en la vía iluminativa para ser dignos de recibir el segundo Pentecostés. Los dignos tienen una luz especial y no sufrirán. Muchos morirán de impresión porque Dios es misericordioso, pero tal vez en ese momento blasfemen y no quieran. Bueno, pues a lo mejor lo más justo es que el Señor se los lleve en ese momento. Tendremos después el milagro y pensamos que a la mitad de la famosa última semana de Daniel tendremos los arrebatamientos que se corresponden con la siega, como explica Mauricio, y con el vengo por toda la humanidad, que dice la Virgen. La Virgen a cosa hecha no quiere sino solamente esbozar el juicio de las naciones, que será la parte visible. Para que no haya duda, ella en un B explica profusamente lo que va a suceder antes, pero se queda a las puertas. Da un salto, parece que omite, parece no, realmente omite el juicio de las naciones, solamente lo prefigura, como vamos a explicar ahora, y después da unas visiones del reinado eucarístico y unos últimos mensajes. Entonces, si la Virgen dice: vengo por mis hijos, vengo por toda la humanidad, mi hijo viene pronto, el Señor reinará, y no habla del juicio de las naciones, ¿de qué está hablando? Eso ya demuestra que para los que lo dejan todo para el final y asocian la segunda venida del Señor al momento del juicio de las naciones, bueno, Umbe sería falsa, sería un engaño en el sentido de que la Virgen dice que viene, pero no habla del momento en el que viene el Señor. ¿Cómo se explicaría eso? Pues se explica por el iterum. El iterum significa que como Dios es muy misericordioso, sabe que si viniera de repente al final de una sola vez, muy poca gente estaría preparada. Entonces lo va haciendo de forma progresiva para que el triunfo cuantitativo no sea una victoria aplastante del demonio, para que todo el mundo vaya teniendo tiempo. Así que ella es anunciadora de la segunda venida. Esto es muy importante. La Virgen en la primera fue anunciada por el arcángel San Gabriel, que hemos sabido por Umbe que estuvo en el Calvario acompañando a la Santísima Virgen, San Gabriel, y él se hace llamar como Gabriel de la Dolorosa, porque está acompañando a la Virgen pura y dolorosa, siempre la acompañó. Sabemos por la madre de Ágreda que San Gabriel Arcángel amó tantísimo a la Virgen antes de que ella fuera concebida, que le pidió a Dios ser siempre su mensajero y su protector, y Dios se lo concedió. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues... Qué opuesto a Satanás, ¿eh? Cuando su soberbia dijo, no. Todo lo contrario, esos son indignos de... Es increíble, ¿eh? Qué oposición, claro, normal que terminan siendo arcángeles, San Miguel y San Gabriel. Sí, pero en los coros angélicos, yo no soy experto en esos coros angélicos, eso coros, es otra parte, los 9 coros, sé muy poco, pero no fue creado ni Miguel, ni Rafael, ni Gabriel. Los arcángeles no son superiores a Lucifer. No, o sea, por supuesto, y en aquel momento eran muy inferiores. Lucifer, que era la luz, era, digamos, como el ángel preferido, el más luminoso, el más bello, el más inteligente. Pues, sin embargo, pues se le subió a la cabeza, que parece mentira con lo inteligentes que son, se le subió a la cabeza, y cuando se supone que Dios dijo, bueno, pues voy a encarnar a mi hijo en los humanos, ese ser inferior diminuto, esa hormiga, pues eso le pareció tan insultante a Lucifer que dijo, no, por ahí no vamos a pasar. Y luego encima engañó a 1/3 de los ángeles, que fueron los que se llevó y demás. Claro, y luego hubo ángeles pequeños como San Miguel que dijo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Le contestaron todos, ¿no? Y ese fue el salto de San Miguel de ser un don nadie a ponerse como general de todos los ejércitos celestiales. Así Pero es. Lo que te decía, que dos aspectos dentro de un mismo ser angelical, que en teoría están creados iguales, como uno
adora a la Virgen incluso antes de que nazca, y otro se opone frontalmente con la inteligencia tan superior a nosotros que debería saber que enfrentarse a Dios nunca va a traer nada positivo, que nunca puede vencer. Pero como una soberbia puede ser tan fuerte, tan elevada como para oponerse a su lógica angelical que le dice que no tiene nada que hacer contra Dios. Pues sin embargo esa soberbia estaba por encima. Claro, así cayeron condenados. Sí, el catedrático de metafísica, el profesor español Eudaldo Forment, gran tomista, explica esto y dice, bueno, ¿por qué los ángeles se opusieron? Los rebeldes, los caídos. Bueno, por una cuestión de soberbia y porque también ellos pensaron que no necesitaban la gracia de Dios, que ellos podrían conseguir por sí mismos ese alto grado de belleza, felicidad, poder. Es la soberbia en el fondo, Sí, pensar que no necesitas a Dios, exacto, que tú puedes por ti mismo alcanzar la gloria. Una gloria sin Dios es una falsa gloria, la vana gloria. Bueno, pues la Santísima Virgen, cuando terminó el 25 de marzo de 1941, a las 12 de la noche, comenzó a anunciar su segunda venida. Ella ahora es anunciadora en lugar de lo que sucedió en la primera venida, que ella fue anunciada. exacto. Ella comenzó a dar señales de que la segunda venida es por etapas, de muchas formas en Umbe. Por ejemplo, el primer día, cuando comenzó la primera treintena, 25 de marzo, día de la Anunciación, estaba terminando, fíjate el detalle, estaba terminando ya la primera Anunciación y aparece la Virgen para anunciar la segunda. Bueno, todo esto evidentemente ha sido fruto de muchísimos cientos o miles de horas de trabajo, porque la Virgen da pinceladas para que nosotros trabajemos y para preservar el contenido de manera que los suyos sí capten y los malos del mundo no. Bueno, entonces, ella, la Virgen, llamó una primera vez, se levantó Felisa, no vio a nadie en la casa forestal, llamó una segunda vez, Felisa no vio a nadie, y a la tercera se levantó Felisa y ya la vio. Observa el detalle, las dos primeras no la ve y a la tercera sí la ve. Bueno, hay otros momentos, por ejemplo, en Umbe, la Virgen, el día en el que bendijo el agua del pozo, le dijo a Santa Felisa, lleva 3 mudas interiores de ropa, interiores, el detalle, la limpieza interior, y lávalas en el agua, y a partir de ese momento ya el agua del pozo ya que no se use más para lavar. Ese agua ya estaba destinada a otros usos más dignos, que no fueran pues lavar la ropa, fregar el suelo, porque ya ese agua está destinada a que las personas se beneficien por haber salido, o por lo menos tratar de luchar para salir de la vía purgativa, donde hay suciedad. 3 mudas de ropa interiores. Dijo, haz 3 cruces en el suelo y bésalas. 3 cruces. En otro momento aparecieron 3 palomas. El primer día aparecieron las 3 palomas y se quedaron inmóviles delante de la Virgen, y la Virgen sí fue vista por Santa Felisa. Y al segundo día aparecieron las 3 palomas, pero en esa ocasión ya no se veía la Virgen. ¿Qué nos está diciendo eso? Que hay momentos de la parusía que sí son visibles y momentos que no. Solamente serán visibles, para ver a Dios hay que ser digno, hay que tener una luz especial. Si no, no van a ver a Dios. Como explica Mauricio, los arrebatamientos van a ser, para la mayoría, no van a ver a Dios en ese momento. Van a ver un relámpago del Oriente y solamente unos pocos, como los magos de Oriente, sí sabrán captar esa luz de la estrella. ¿Qué significa, no? Pues muchos no supieron captar, Herodes y los demás, qué significaba. Pues lo mismo va a suceder en la parusía. Otros momentos donde se ve que la venida del Señor es en 3 etapas. Las 3 iluminaciones, importantísima esa escena. La Santísima Virgen, el 20 de julio de 1969, observemos. Primero, ella comenzó a desenmascarar a ese papa hombre violento, injusto, que pagará por su pena. En junio del 69, vimos en el segundo capítulo. En julio, la Virgen, digamos que hizo los deberes, lo dejó todo preparado.
trajo las 2 velas celestiales, Ministerium Immunus de Benedicto, trozo de manto para unir el reino de Dios, como ella misma dijo el 16 de enero del 71, si no recuerdo mal, sí. Y dejó el agua bendecida a perpetuidad. Como no se le hizo caso, ella volvió y tuvo un desencuentro con el clero en agosto, creo que lo explicamos en el primer programa. Entonces, antes de ese desencuentro, el día 9 de agosto del 69, Felisa y su familia, a petición del ángel, que 2 días antes, el 7 de agosto del 69, dijo, ven aquí el día 9 a las 10 de la noche. Era verano, ya había oscurecido a las 10 de la noche. Y se produjeron unos 3 resplandores en la zona del pozo, pero primero hubo una presencia angélica. Por eso decíamos en el primer día que Umbe es una sinfonía coral con muchísima presencia angélica. Música celestial, y un ángel estiraba hacia arriba a Santa Felisa, su familia la vio alargada, mientras los coros cantaban, Madre, llévame contigo al cielo. Y se vieron 3 iluminaciones. A ver, si eso no es la parusía, que me digan a mí qué es. No. Coros angélicos estirando hacia arriba a Santa Felisa. Y la letra de la música decía, Madre, llévame contigo al cielo y será colmado mi anhelo. Y finalmente hubo 3 iluminaciones y sintieron un soplo muy agradable, cálido, el soplo del Espíritu Santo. A mí ese pasaje me recuerda mucho, creo que es el libro de Reyes, cuando Elías es llamado y sucede un terremoto, luego un fuerte viento, un ruido, ¿no? Una tormenta, bueno, y finalmente un soplo, ahí estaba Dios, ¿no? A la tercera, ¿no? Porque Dios se manifiesta de forma suave. Bueno, pues hay tantas formas de ver que esas 2 venidas de la Virgen, el vengo por mis hijos, que se asocia al aviso, que está muy cercana, y el vengo por toda la humanidad, no son la venida del Caballero Victorioso del capítulo 19, que se corresponde al pasaje del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, cuando ya el Señor asigna destinos eternos. Venid aquí, bendito de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, que eso además se asociará a la parte última final, cuando esto esté dificilísimo y la gente ayude al prójimo, se va a hacer durísima esa parte, Dios nos conceda o haber sido arrebatados o al menos ser del pequeño resto, porque habrá una tribulación como nunca hubo ni habrá. Entonces, claro, aquellos que practiquen la caridad y la misericordia, al final, pues serán ovejas, y el Señor vendrá y separará a las ovejas de las cabras, visiblemente, y dirá, id malditos al fuego eterno, eterno, ya hay una sentencia de condena, pero la Virgen no habla de ese momento. Entonces, ¿de qué forma vemos que el vengo por mis hijos y el vengo por toda la humanidad se sitúa en el Sábado Santo de la Iglesia, en el que ya estamos? Llevamos 2 años de Sábado Santo, desde la muerte del vicario, estamos en el Sábado Santo de la Iglesia. Bueno, pues, por ejemplo, hay un momento importantísimo en Umbe, y es que cuando anochecía el viernes 27 de marzo de 1970, en aquel año la Semana Santa cayó bastante adelantada, pues unos reporteros gráficos, ese Viernes Santo a última hora ya, sería de noche, le tomaron una fotografía a Santa Felisa, y al revelar, en aquella época no existían los teléfonos móviles, había que ir al laboratorio y revelar las fotografías, observaron 2 cruces blancas inexplicables en las gafas oscuras de la vidente. Bueno, aquello nadie supo explicar por qué. Claro, ya era Sábado Santo, el Señor ya estaba en el Santo Sepulcro. La pedagogía de Umbe es tan precisa que la Virgen quiso que eso se produjera en el Sábado Santo del año litúrgico del año 70. Es la forma que ella tiene de dar la información. Pues entonces, en el Sábado Santo de la Iglesia veremos 2 cruces asociadas a los 2 momentos de la parusía. Y Mauricio explica muy bien que el Señor quiere asociar tanto esos 2 momentos, el aviso, que es la señal del Hijo del Hombre, con la parusía, que prácticamente lo dice en versículos consecutivos del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. En Umbe también vemos eso que explica Mauricio, que
el vengo por mis hijos y el vengo por toda la humanidad se parecen entre sí todo lo que se pueden parecer. Hay cosas en las que no se pueden parecer. Por ejemplo, si alguien no está bautizado, no puede ser considerado hijo. Claro, si no eres bautizado, no eres hijo de la Iglesia. Aquí, como decíamos antes, no vamos a inventar ninguna nueva teología. Entonces, la Virgen en ese momento, en el aviso, pues no podrá derramar a su esposo el Espíritu Santo, su esposo místico, sobre aquellos que no estén bautizados. Es lógico. ¿Qué otras diferencias hay? Bueno, pues las diferencias serán que un pecador, pues sí podrá ser arrebatado porque se habrá podido enmendar, habrá tenido tiempo, después del aviso, por eso hay un tiempo de pausa en el que el demonio está encadenado, porque claro, no puede ser que termine el aviso y a los 10 minutos los demonios empiecen a atormentarte. Es que si no, dejarían sin efecto pues esa señal de Dios. Los sacerdotes van a desfallecer. Tenemos, visiones o revelaciones privadas que dicen que van a desfallecer los confesionarios, porque será dificilísimo encontrar un sacerdote. Bueno, será parte de su penitencia. Los que sean buenos, pues así se santificarán ayudando a salvar a las ovejas. Los que sean malos y se quieran esconder y quitarse de en medio, bueno, pues ya saben la que les espera, ¿no? Entonces... Disculpa que te interrumpa un segundo, Agustín. Entonces, o quieres seguir con tu idea que no te la cortes, ¿no? Lo que estabas tú comentando del aviso, el aviso que va a ser esa luz pura que nos va a venir de frente como un tren de mercancías y dependiendo de, como decías tú, de en qué relación de pureza estemos con respecto a esa luz, pues tendremos un mayor impacto o menos, que como tú decías, si tú estás en lo opuesto, estás en pecado mortal, ese impacto puede llevarte incluso a la muerte. Y decías tú que habrá también, no sé si en ese momento, una especie de Pentecostés, ¿no? Como una venida del Espíritu Santo para personas concretas. Luego, un poquito más tarde, como has dicho, el milagro. Y después, bueno, vendría el arrebatamiento después de un pequeño periodo de tribulación, más o menos largo. Que bueno, que eso habría que hablar sobre ello. ¿Tú crees que ese pequeño Pentecostés que hay para personas muy selectas puede ser como para que luego, digamos, hagan un apostolado especial, digamos, redirijan a las ovejas por el buen camino? O sea, que son ovejas elegidas para que hagan, digamos, una labor especial de evangelización, ¿no? Para ese periodo, digamos, después del aviso, que tienes, como tú decías, unos días de elección, que tú decides, me quedo con los buenos, me voy con los malos, sin que actúe el demonio, que va a ser una decisión totalmente libre tuya, que tú ya vas a escoger dónde te vas a posicionar, que evidentemente van a ser posturas totalmente opuestas y extremas. Los buenos serán muy buenos y los malos van a ser especialmente malos contra los buenos, porque, digamos, ellos se darán cuenta de que ellos no son capaces de llegar a esa bondad y hay que exterminar a los buenos. Hablando, digamos, de una manera un poquito exagerada, pero más o menos va a ser algo así lo que pasará. Entonces, ¿tú crees que estas personas que tienen un Pentecostés especial porque tienen una misión aquí en la tierra, que puede ser luego los que sean arrebatados incluso, o quizá algunos dejados aquí en misión también especial para, llámense, refugios o cuidar de los que se queden aquí pasando esta gran tribulación o ira del Señor? ¿O cómo crees tú que puede ser eso? Sí, pues te tengo que felicitar de verdad porque lo has explicado perfectamente. Dentro de que es un misterio ya veremos. No tendría sentido que la Virgen dijera, vengo por mis hijos para llevárselos. Claro. Porque, claro, entonces se queda aquí sin ejército. Igual que cuando el Señor le dijo a sus discípulos, en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, vendré a por vosotros. Claro, no se refería a ellos, nos hubiéramos quedado sin iglesia. Claro. Ahí se refería a nosotros. De hecho, hay una estrechísima relación entre el capítulo 14 del Evangelio de San Juan y uno de los mensajes de Umbe, el del 19 de septiembre del 71, aniversario de la Salet, por cierto, en el que Santa Felisa le dice a la Virgen, llévame contigo. Y le dice, ahora no puedes venir. Y la Virgen cambia el tiempo verbal y dice, pero vendré a por vosotros. No le dice, vendré a por ti, Felisa. Es decir, que vendrán los arrebatamientos seguro. Ahora, lo más lógico es que efectivamente esas personas que hayan sido dignas de haber recibido el segundo Pentecostés sean el ejército de la Virgen que esté llamado
a ayudar a otros, a que otros se vayan sumando, que se vayan preparando, que no crean que el aviso ha sido un engaño o fruto únicamente del meteorito o de la guerra o de lo que sea. Habrá hologramas y que se preparen, serán confirmados en el milagro para los arrebatamientos, por su bien y por el de los hermanos, que es lo que quiere Dios. Quiere que nos salvemos a nosotros mismos y que ayudemos a otros, porque es verdad que el juicio es particular, pero también estamos en racimo en la iglesia, ¿no? Somos miembros de un mismo cuerpo y tenemos que ayudarnos. Entonces no tendría sentido que la Virgen ya se llevara a la gente. Ahora, ¿qué pasa si una persona es digna de recibir el segundo Pentecostés y tiene 100 años? El pobrecito mío ya no le puedes pedir nada porque está impedido en la cama. ¿Se lo puede llevar el Señor? Sí, por supuesto, también podría ser arrebatado en ese momento, ¿no? No lo sabemos. Pero en principio es lo que tú dices, efectivamente. Esa es la misión de ese ejército de la Virgen, porque no puede ser, ya que a nosotros nos gusta el ajedrez, que solamente haya piezas de un bando y el otro bando ¿dónde está? Entonces, tiene que haber alguien, claro, y recibirá pues unos dones para que el fin de sus días sea cuando Dios permita, no va a resultar que el enemigo los liquide a todos nada más empezar el partido, ¿no? En esa etapa incipiente. ¿Cuándo empieza esa semana famosa de Daniel? Nosotros entendemos que un poco después del aviso. En Umbe hay indicios que nos permiten entender que primero es el aviso y después aparece el monstruo, que no era ni un perro ni un gato, que se correspondería al impostor, al jinete del caballo blanco, de los 4 jinetes del Apocalipsis, no confundir con el caballero victorioso del capítulo 19. Como el demonio es la mona de Dios, también lo imita haciéndose pasar por un caballero que va en el caballo blanco, ¿no? Pero no tiene espada, se le dio poder para triunfar. Bueno, entonces, ¿cuándo empezó ese caballero? Bueno, maniobrando en la sombra lleva tiempo, con esto que pasó en la Semana Santa del año 2020, pero llegará un momento en que se personalice. Ha habido precursores, Diocleciano, Nerón, bueno, otros enemigos del catolicismo a lo largo de la historia, por supuesto, pero finalmente se personaliza en uno, igual que obstáculos, ha habido muchos vicarios, pero finalmente es uno, Benedicto, el que, digamos, recibe el título del último catejón de San Pablo. Vamos a ver 2 momentos interesantes en los que se aprecia esa similitud entre el vengo por mis hijos y el vengo por toda la humanidad. Para ello, la Virgen usó pues una mata de perejil y un árbol de mimbre. Los que no sean conocedores de Umbe dirán, ¿esto qué es? ¿Clase de jardinería? Bueno, la Virgen el 19 de abril del año 69 no habló, vino y se posó sobre una mata de perejil y la secó. Quedó un polvillo blanco incrustado en la mata de perejil. Fue la única verdura que quedó seca. En ese momento, alrededor había otras verduras un poquito más dignas. Parece que el perejil era lo menos valioso, incluso se regala en los mercados. Ese polvillo blanco significa maldición. A ver, si la Virgen, como el Señor a la higuera, te seca, hombre, buena noticia no es quedarte seco, eso es una maldición. Y el polvillo blanco significa que aquellos que no resistan la luz van a quedar en ese momento sentenciados, van a morir. Posteriormente, la Virgen, el día que sí habló, el 23 de mayo del 69, al ascender, se había posado en un árbol de mimbre y al ascender quedó seco, también con el mismo polvillo blanco, el árbol de mimbre. Eso lo asociamos a aquellos que van a morir, que van a ser antiprimicias, arrebatados malos, que ha sido otro de los grandes hallazgos que hemos hecho. Gracias también a capítulo 12 de Daniel y a Santa Hildegarda. Luego, si me da tiempo, explico un poquito. Entonces, observemos la similitud entre esas 2 plantas vegetales, la mata de perejil, que queda seca, y el árbol de mimbre, que queda seco. Y entre medias apareció el monstruo. El monstruo que también vio Felisa cuando ella estaba recluida, porque Santa Felisa en sí misma representa a todos los grupos que van a tener que ver con los de la gran tribulación, con los buenos. Ella era santa. ¿A cuáles?
al pequeño resto que será preservado, protegido, oculto de un enemigo que la quería matar. También representa a los arrebatados, porque ella fue arrebatada en la séptima comunión. Ella, bueno, Santa Felisa evidentemente fue muchas más veces a misa, pero me refiero que de forma sobrenatural recibió 7 comuniones. Pues la séptima fue tras un arrebatamiento, ella fue a misa. Y también Santa Felisa representa en sí misma a los viadores. Los 9 coros angélicos le hacen una reverencia en el pozo. Un 9 de agosto del 75. Las fechas son maravillosas porque se repiten y nos remiten al 9 de agosto del 69 y al 9 de agosto del 70, en el que también hubo presencia angélica en el pozo. Entonces, vemos que esa venida del Señor, pues para aquellos dignos que lo estén esperando, serán el mejor momento. Lo dice Mauricio, la parusía puede ser el mejor momento o el momento más desgraciado, como la muerte. A ver, la muerte de una persona, bueno, puede ser el momento de mayor gozo o el momento de mayor desesperación si te condenas, si eres réprobo. Claro, depende, ya dependerá de cómo haya vivido uno a lo largo de su vida. Por eso tenemos que aprovechar cada día, y Dios es verdad que no va a juzgar de la misma manera a una persona que haya muerto de niña, que a uno que haya tenido mucha oportunidad y mucho tiempo. A cada uno se nos va a juzgar según los merecimientos que hayamos hecho en base a los talentos recibidos. Claro, Dios es el justo juez. Aquí no vale decir que he tenido mala suerte por culpa de otro. No, no. Esas son excusas mundanas. Aquí hay muchos tribunales, te buscas a un abogado que trata de engañar al juez, maneja los tiempos de los recursos, hay tribunales a los que apelas, presentas testigos falsos. Bueno, todo ese mare magnum que a veces aquí en la tierra sucede, incluso en temas más mundanos, las competiciones deportivas, ¿no? Que si manejo al comité, que si a los árbitros, en fin, todo lo que sabemos que pasa aquí. Y además tú vas a ver pasar tu propia vida y todo lo que has hecho, lo vas a ver y lo vas a sentir dentro, pues evidentemente cómo vas a negar lo que tú ya estás viendo y sabes que Dios pues, lo está viendo también. O sea que ahí hay una prueba inmediata que como si en todos los juicios tú dijeses A y sin embargo hubiera una prueba fehaciente de que todo era B. Pues es lo mismo. Entonces ahí no hay que ocultar nada y... Así es. Y este gran teólogo español, Rollo Marín, decía que el ángel de la guarda de cada persona será como el cinematógrafo que vaya grabando la película de nuestra vida. Los pecados realmente arrepentidos y enmendados no aparecerán en la película, menos mal, porque si en la película aparecieran todos nuestros pecados, no aguantaría nadie, no se salvaría nadie. Claro. Esa parte, el cinematógrafo la corta para que no aparezca, pero la parte que no sea enmendada ni arrepentida, esa parte va a aparecer en la película. Claro. Y ahí no va a haber excusa, ninguna. Y cada persona, dice la teología, que va al sitio que le corresponde. Es curioso porque aquí, con la lógica humana, podríamos pensar, bueno, me han condenado, si puedo me escapo de la cárcel y me voy a un paraíso, ¿no? A un hotel de 5 estrellas, ¿no? Pero en el juicio particular eso no pasa, porque si alguien intentase, alguien a quien le correspondiese ir al infierno, intentase ir al cielo, le correspondería un infierno mayor. O incluso las almas del purgatorio van al purgatorio, desean ir al purgatorio, van al lugar porque ellas saben que no son dignas de entrar con el traje manchado a las bodas del Cordero. Los arrebatados de la mitad de la semana irán a las bodas del Cordero. Eso se ve en Apocalipsis 11. No puede ser casual que tenga 22 capítulos el Apocalipsis y justo en el tránsito del 11 al 12 sean muertos, resucitados y arrebatados los 2 testigos y diga el Señor, el Espíritu Santo, que fue quien inspiró a San Juan. Llega el momento de dar el galardón a los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los que hablan la verdad, los que dan testimonio de Cristo. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, se dice que el testimonio del profeta es el Espíritu de Jesús, el don de profecía. Es decir, quien hable la verdad, quien dé testimonio de Cristo, ese es profeta. Lo que pasa es que siempre hemos entendido que los profetas son o los antiguos que pronosticaron y acertaron, o los que tienen revelaciones especiales. No, el don de profecía, bueno, también Dios puede darle el don de profecía a alguien en ese aspecto, pero realmente los siervos de Dios, los profetas, son los que
hablan la verdad, pero es una palabra viva, operante, eficaz, que da fruto de santidad, fe con obras, no únicamente una fe muerta. Como decía San Juan de Ávila, se puede tener fe y estar en pecado mortal y no dar obras de caridad. Pero si no se tiene fe, entonces tampoco se pueden dar obras de caridad. Hacen falta las dos. La caridad es la más excelsa, pero sin fe no hacemos nada. Entonces hay que tener las dos, ¿no? Y la pequeña, la hermana pequeña, la esperanza escatológica es la que va tirando de las otras dos para que no desfallezcan. Sin esperanza nos venimos abajo. Tenemos que estar gozosos en la esperanza. La esperanza es la que nunca defrauda, porque siempre va tirando y animando y haciendo que nos levantemos y que no desesperemos. Es fundamental pedir la esperanza y bueno, la esperanza además purifica nuestra memoria. La fe purifica nuestro entendimiento, la caridad purifica nuestra voluntad. Bueno, a su vez, la fe está por encima de la razón, pero la razón tiene que dominar a las tres concupiscencias: placer, poder, poseer. Bueno, todo es un entramado perfecto, ¿no? Porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos que estar en armonía y no funcionan ningunas teorías ni de nueva era, lo han intentado, corriente de pensamiento, se venden libros por millones que dicen: sé tu propio líder, tú eres lo mejor que tiene, tú puedes conseguir. Eso no funciona, tú puedes vencer. Eso es pelagianismo, eso es como querer ser un Prometeo, conseguir el fuego, ¿no? Como Lucifer, Satanás, yo puedo conseguir. Claro, llega un momento en que los réprobos, bueno, ya no pueden ser buenos ni queriendo, no se pueden arrepentir. Y aquí en la tierra hay casos especiales. Hombre, mientras estemos vivos podemos salvarnos, pero con todo y con eso, la Virgen no dio el menor indicio de que quien actualmente funge de papa se vaya a salvar. Y no solo eso, sino que jamás pidió rezar por él. Sí pidió que rezásemos por los obispos y por los sacerdotes. Y mira que también a ellos los enmienda, los reprende duramente. Pero por el líder de la actual falsa iglesia no, porque son tiempos especiales. Son tiempos especiales. Entonces, bueno, pues nosotros de la mano de la Virgen vamos a avanzar muchísimo más que no leyendo, consultando un montón de videntes, que la mayoría son falsos, la estadística no ayuda. Para nosotros de los actuales, los únicos que merecen crédito son los de la misión de la Divina Misericordia de Texas, que dirige el padre Foster, Juan María Foster, porque coinciden muchísimo con lo que estamos viendo. Bueno, pues una vez que hemos visto que los dos... rápida, Agustín, antes de que sigas en el tema, antes has mencionado las primicias. Nos han preguntado muchos oyentes qué eran las primicias, una definición así rapidilla, una explicación rápida, y seguimos. Sí, bueno, las primicias, en principio, podemos decir que van a ser los 144.000 arrebatados. ¿Es literal crudo, literal simbólico? No lo sabemos. Como tú bien decías, los que reciban en plenitud el segundo Pentecostés, que vendrá asociado al aviso o muy cerca, pues esos ya habrán sacado el billete para ser arrebatados, dentro de que Dios respeta la libertad del ser humano. En fin, no hay que confiarse. Entonces, esas son las primicias. Esos, como dice San Pablo, no precederán a los que resucitarán primero. En Primera de Tesalonicenses, el segundo momento del juicio, que son los arrebatamientos, la siega, el vengo por toda la humanidad, en la mitad de la semana, porque después comienza Apocalipsis 12, cuando la mujer huye al desierto y protege al pequeño resto. Entonces, para evitar sufrir la santa ira de Dios, las 7 copas de la ira, tenemos que ser arrebatados o preservados. Los arrebatados se van y los preservados se quedan todavía aquí purificándose, o porque Dios quiere que se queden, o porque tienen una misión, 3 años y medio. Y luego, los que no se han ni de un grupo ni de otro van a ser cizaña, pero la cizaña tiene oportunidad de enmendarse, claro, ya por las malas. Es que ha perdido muchas oportunidades y ya, pues mira, por las malas, ya no te queda otra. Pero también sabemos por un B que va a haber, y por Daniel, capítulo 12, que va a haber antiprimicias, arrebatados malos. Va a haber personas vivas que en ese momento sean arrastradas en cuerpo y alma al infierno. Serán antiprimicias de las dos bestias. Las dos bestias serán arrojadas vivas cuando el Señor venga
el caballero victorioso en el juicio de las naciones. Por eso pensamos que Bergoglio no será el falso profeta, porque la Virgen dijo, este papa no se aparecerá a nadie después de muerto. Y lo más directo es pensar que va a morir. Otra cosa es que nos engañen o no, como ya explicamos. Entonces, las primicias serán los arrebatados. Primero resucitarán todos los que han muerto en santidad, desde Adán hasta nuestros días. Pues ahí estarán pues Isaac, Jacob, bueno, personas que han muerto en santidad, los justos, que están ahora mismo donde están, bueno, pues esperando, están en el valle de Josafat, en fin, están esperando y resucitarán, y esos serán viadores. Esos luego heredarán la tierra, porque esa fue la promesa de Dios a Abraham. Heredarás la tierra. ¿Cuándo ha heredado a Abraham la tierra? Nunca. Ni Isaac, ni Jacob, ni las 12 tribus. Pero claro, los judíos interpretan mal el triunfo de Dios que viene por medio de Abraham, porque para ellos el paraíso está aquí, en la tierra, un poder terreno, material, la tierra. Los otros descendientes de Abraham, por el lado de la esclava, su paraíso es carnal. Allí, pues con las 72 vírgenes, qué angustia, ¿no? Con 72, madre mía. Con, en fin, deleites gastronómicos. Bueno, pero es que ese no es el paraíso al que estamos llamados, si bien cuando la tierra sea renovada, Isaías ya dice que beberemos vino de solera. Bueno, esto será una maravilla, ¿no? El reinado eucarístico, el banquete, o sea, dichoso el que entre a mi boda, al banquete. Cuando entras a una boda y a un banquete de un señor poderoso, bueno, allí hay buena comida y buena bebida también, pero eso será para los que hayan sido merecedores, los que tengan el traje limpio de pasar al banquete. Entonces, primero resucitarán, por ejemplo, Moisés, por ejemplo, y luego se unirán a ellos los arrebatados. En el cuarto misterio luminoso, que es la transfiguración del Señor, nosotros por Umbe entendemos que el Señor se volvió luminoso en el monte Tabor, y allí estaban en la gloria Pedro, Santiago y Juan. ¿Y con quién estuvo el Señor? Con Moisés y Elías. Moisés representa a los que murieron en gracia de Dios y ahora van a heredar el reino. Y Elías, que no murió, y vendrá. Elías vendrá. Representa a los arrebatados. Después de la aparición del inicuo, como tú bien decías, el ejército de la Virgen se pone manos a la obra. Y ya, si Dios nos concede, pues sabremos quién es el pastor, que será carismático, Pedro Romano, asistido por San Pío de Pietrelcina, y también le tenemos que rezar a San Pío de Pietrelcina, que era muy creyente en Garabandal. Umbe no le dio tiempo, falleció en el 68, pero desde el cielo nos asiste. Y San Miguel lo dijo, ¿no? Entonces, nosotros ahora, pues, tenemos que ver eso, ¿no? Que los arrebatamientos habrá grupo Moisés y grupo Elías. Y esos serán luego los que pasen al reino. La beata Ana Catalina de Emmerich los vio en otra parte, y Luz Amparo Cuevas, a quien se le apareció, la tengo detrás de mí, la Virgen Dolorosa del Escorial de Prado Nuevo, pues los vio que eran transportados en naves, que el Señor venía en nubes, si es que eso es de la Sagrada Escritura. En el capítulo 60 de Isaías, las naves de Tarsis, se dice, ¿quiénes son esos que vuelan como palomas a sus palomares? Y luego reingresarán a la tierra. Entonces, en la tierra renovada estarán las primicias, que serán los arrebatados, que acompañarán a los que resucitarán, que han sido justos y sus huesos se unirán a su alma y entrarán, serán los viadores. Esos serán los viadores. También los que sean hallados ovejas en el juicio de las naciones también entran al reinado junto a las primicias, pero las primicias por eso son primicias, porque anteceden. Claro. Y también entrarán y heredarán el reino. ¿Quiénes son aquellos que blanquearon sus vestiduras con la sangre del Cordero? Los que morirán mártires, porque no todo el mundo se va a poner la marca. La mayoría sí, la mayoría sabemos que se la va a poner, y de esa mayoría, la mayoría se va a condenar, eso por supuesto, pero ni todos se la van a poner, y de los que se la pongan no todos se van a condenar. Entonces va a haber multitudes mucho más numerosas que los 144.000 que sí van a resucitar, dichosos ellos, porque formarán parte de la primera resurrección, le llama Apocalipsis, y como forman parte de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. ¿Qué es la segunda muerte?
la del juicio final. En el juicio final, transcurridos los 1000 años, no sabemos si literal crudo o literal simbólico, todos serán llamados, y el mar devolvió a sus muertos. Aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida serán arrojados en cuerpo y alma. La segunda muerte, ahora están en el infierno, pero en el infierno no tienen cuerpo. Luego serán arrojados en cuerpo y alma, serán cuerpos que tendrán cualidades opuestas a los cuerpos gloriosos, que son impasibles, ágiles, luminosos, ¿no? Pues serán cuerpos pesados, con llagas, con dolores, malolientes. El otro día, un poco de broma, decíamos, más de una se habrá gastado aquí un dineral en cirugía para terminar en la segunda muerte. Qué cosas, ¿no? Claro, porque si se condena, pues su cuerpo no va a ser el de la cirugía, va a ser el de la segunda muerte. Claro. Entonces hay que evitar ir a la segunda muerte, que es la definitiva. Primero el alma. El alma, pues claro, quien muere en pecado mortal, la doctrina dice que se condena. Quien muere sin estar bautizado, como muere con su pecado original más los pecados propios, ya en esta época además, en la que todo el mundo tiene acceso a saber quiénes son los cantantes, los deportistas, quien no quiera saber quién es Jesús de Nazaret es porque no tiene interés. Por eso estamos en el final de los tiempos, porque ya el evangelio ha sido predicado. Precisamente cuando más fe tendría que haber es cuando menos hay. Esto es curiosísimo. Llevamos 2000 años de experiencia. Es cuando mejor tendríamos que saber el temario, cuando mayor santidad, y es cuando peor estamos. Claro. Cuando más se ha relativizado todo, cuando el enemigo se ha hecho más poderoso y como no sea un pensamiento científico, un pensamiento lógico racional, pues todo lo demás hay que apartarlo. Y eso es lo que ha dominado el mundo y eso es lo que nos ha apartado de la religión y la mística natural del ser humano. Porque el ser humano es más espiritual que físico, lo que pasa es que nos han dado la vuelta y nos han vuelto todo lo contrario. Por eso lo que tú decías, los libros estos de la nueva era, de la New Age, pues no te aportan nada. Los cogen con mucha gana, mucha ilusión. Yo soy el secreto de mi propia felicidad, de mi propia salvación, pero llega un momento que se dan cuenta que siguen igual de vacíos. Porque es que no está el secreto ahí. No está ahí. Lo dijo el Señor, sin mí no podéis hacer nada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sois sarmientos secos. Si no estáis unidos a la vid, ¿de qué servís? Bueno, vamos a centrarnos en los mensajes más concretos sobre el aviso y los arrebatamientos de Umbe. Bueno, pues que son las dos primeras partes del juicio. Hemos dicho que el juicio de las naciones no lo vamos a tocar, ya hemos hablado un poquito de él, y el juicio final ya llegará, que será la cuarta parte. Entonces, ¿qué dijo la Virgen para el aviso? Bueno, pues que los que tengan fe no sufrirán. Cuando se descomponga esa cruz, durante 4 horas, bueno, de las 4 horas, pues la iluminación de las conciencias parece que durará menos, dijo Conchita en Garabandal, en fin. El caso es que eso será el aviso y los que estén en pecado mortal van a sufrir mucho, van a llorar amargamente y, como Dios es misericordioso, ojalá que tengan tiempo y para hacer un examen de conciencia, enmendar su vida y seguro que va a haber personas que hayan estado a punto de morir de impresión en el aviso, al ver el infierno que les correspondería si en ese momento murieran. Y de esas personas habrá algunos que 3 años y medio después, en el caso de que justo sea la mitad de la semana, sean primicias. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué transformación!, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto. Bueno, no tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Lo suyo es ya sacar el billete de primeras. Pero Dios es tan misericordioso y tan perfecto que ni nos podemos confiar, porque podemos pensar, por ejemplo, en el rey Salomón. Era sabio y terminó mal. Terminó mal porque se confió, dejó de entrar a ídolos y bueno, y había sido pacífico, sabio y terminó muy mal. Y, sin embargo, otros, por ejemplo, el buen ladrón, se salvaron a última hora. A ver, no es lo normal, pero el Señor quiso que junto a su cruz hubiera otras 2 cruces. ¿Y cómo es posible si los 2 estaban crucificados junto al Señor?
¿Qué pasa? ¿Que uno tuvo buena suerte y otro mala suerte? ¿Uno era listo, otro era tonto? No, esto no va de buena suerte, ni mala suerte, ni de ser listo, ni de ser tonto. Uno hizo una penitencia perfecta, tenía dolor de sus pecados, reconoció a Jesús, estaba arrepentidísimo, ni siquiera quería salvarse, le pidió estar con él, asumió su penitencia, ya te digo, penitencia sí tuvo en la cruz, y fue santo, contrición perfecta. Y el otro, ¿se puede ser desgraciado para morir junto a Jesús y condenarte? Imagínate qué cura tuvo en la hora de la muerte. Mejor cura que ese. Madre mía, madre y se mía, condenó. Qué oportunidad. Blasfemó, culpó, quería salvarse, desclavarse de la cruz para seguir haciendo sus maldades. Claro, entonces, bueno, pues esto nos tiene que servir para no confiarnos. Es un claro ejemplo, como tú dices, no lo había pensado nunca, de lo que puede pasar a partir del aviso, de que cada uno reciba ese conocimiento, esa información de cómo está el estado de su alma, pues van a ser esos dos crucificados. Uno, van a decir, hay que ver lo que he hecho, perdón, y van a coger el buen camino, incluso salvarse, incluso llegar a primicia, como dices tú, y otros, todo lo contrario, van a coger el camino contrario, por lo que tú dices, sí. Jesucristo en medio crucificado y luego las dos opciones que va a tomar el mundo, lo que es el hombre, Sí, ¿no? Como sí, siempre, sí. totalmente contradictoria y opuesta, y uno en salvación y otro en condena eterna, aún teniendo a Dios delante. Es un misterio. Incluso en los 3 años y medio finales, los de la Copa de la Ira, el Apocalipsis dice, y los hombres no se arrepintieron. O sea, cuando empiecen a caer los granizos, el fuego, las aguas, bueno, y aún así seguirán haciendo maldades. Sí. ¿Cómo es posible? Bueno, claro, se habrán puesto la marca, eso será gravísimo, porque Claro. entonces ya eso implica voluntad. Es que aquí el tema está en tener voluntad culpable, Claro. como Lucifer, non serviam. Claro, si tú dices non serviam, bueno, Dios será muy misericordioso y la Virgen también, pero estás condenado en vida. O tú tienes libre albedrío, tú has decidido. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, pecado sostenido. Siempre se ha puesto el ejemplo, ¿no? El pecado mortal es como el que voluntariamente cruza al otro lado sabiendo que el otro lado es el del mal, ¿vale? Y voluntariamente cruza. Exacto. Pero no solamente es que cruza, sino que además, estando allí, dinamita el puente a cosa hecha porque no quiere regresar. Hombre, eso ya, claro, porque Dios nunca va a dinamitar el puente. Siempre está esperando a que vuelvas. Y es misericordioso y perdona 70 veces 7. Pero claro, si tú no quieres, ya caes en la obstinación, son los pecados contra el Espíritu Santo. Dios nos libre de llegar a ese grado de endurecimiento, porque claro, el corazón se va endureciendo. Sí, por supuesto, por supuesto. Esto no es de repente. Entonces no hay que llegar. Igual que tampoco sucede que alguien, como decía Rollo Marín, ha tenido una vida de oración, de sacramentos, de lucha. Al final, por un mal momento, un mal pensamiento, no se condena a nadie. No. Eso no es así tampoco, ¿eh? Entonces, claro, lo limpiarás en el purgatorio, más arriba o más abajo, pero tendrás tu penitencia, pero claro, lo que tú dices, después de toda una vida no te vas a condenar. No, porque además el drama de hoy día, Miguel Leopoldo, es que la gente no es que esté en pecado mortal, sino que no son ni conscientes. Claro. Porque nosotros dos, sí, somos pecadores, pero por pura gracia, si cometemos pecado mortal en materia grave, voluntariamente, sabiendo lo que hacemos, hombre, Dios nos conceda no hacerlo, pero si lo hacemos, no creo que dejemos pasar las fechas como si nada, porque ¿cómo vamos a ir a misa? A ver, soy consciente de que estoy en pecado mortal, ya de entrada no comulgo, hago comunión espiritual, ¿y qué voy a hacer? ¿Todos los días no ir a misa o no comulgar? A ver, la Virgen, además, si uno reza el rosario, a medio o largo plazo, una de dos, o rezas el rosario o lo dejas de rezar y sigues en pecado mortal. Las dos a la vez las dos, de forma sostenida, no, porque o uno u otro. La Virgen ya se encarga, si rezas el rosario, decirte que estás en pecado mortal, que me parece muy bien que reces el rosario, pero conduélete, llora, haz penitencia y al confesionario. Exacto. Y después me sigues rezando el rosario. Exacto. O si no, pues dejas el rosario y sigues, como decía Rollo Marín, un mal negocio, una mala mujer, odiando al vecino, con ansias de poder, bueno, manteniendo la mentira, oprimiendo. Claro, sigues con tus negocios aquí mundanos, apegado a tus dioses, que son demonios, de fama. Son las 3 P's: placer, poder, poseer. Y Dios te dice, ¿quieres venir conmigo? Pues deja lo demás. Placer, poder, poseer. Claro que a muchos les va a costar trabajo después del aviso. Tendrán que
Claro, Es claro, que es para ahí llevan lógico. su penitencia en tierra también, claro, por supuesto, claro. Claro, tendrán que llorar mucho. No es lo mismo, como decía Santa Teresa, que estén lejísimos de las primeras moradas, en la oscuridad más profunda. Claro, es que ese se ha desviado mucho, ese tiene que recorrer un largo camino para volver. Ahí incluso, ya decía la Santa de Ávila, se puede necesitar una gracia especial de Dios, como el tullido de la piscina. 38 años Sí. llevaba. O sea, ya llegó un momento ya que Dios, o interviene Dios, o ese hombre, 38 años, pues los que sean tullidos espirituales, porque siempre las sanaciones del Señor y la del agua bendecida por la Virgen pura y dolorosa llevan el componente más importante, que es el espiritual. También puede haber curaciones físicas, por supuesto, pero la Virgen no quiere que creamos a base de milagros, y sobre todo a ella le interesa la sanación espiritual. Esa es la que importa de verdad. Para eso se requiere fe, pero claro, una fe operativa, no una falsa fe como la de los protestantes, ¿eh? Una fe en la que yo, bueno, soy la voz de mi conciencia, yo hago mi libre examen y yo me salvaré sin obras. Sí, que se creen eso, de eso nada. No, no, no. Una fe muerta, lo dice Santiago, una fe sin obras está muerta. Claro. Bueno, pues vamos a ver ahora el mensaje de los arrebatamientos. Estaríamos en el vengo por toda la humanidad. Hemos ya pasado el aviso, se ha presentado el inicuo, se ha iniciado la semana de Daniel. Pensamos que Bergoglio, según Umbe, llegará hasta el milagro, porque la Virgen lo refiere el 25 de julio del 71, en el mismo mensaje del milagro, habla del Papa, el único mal Papa que hay, es Bergoglio. En fin, un misterio. La Virgen no se molesta en hablar de un sustituto de Bergoglio, porque como no será Papa, porque el colegio cardenalicio es inválido, sí puede ser obispo, eso sí. El falso profeta podrá ser obispo y realmente podrá consagrar. Incluso para mayor confusión, habrá podido tal vez haber sido consagrado obispo por Benedicto XVI. Bueno, ya decimos que muchos obispos nombrados por Bergoglio sí son obispos lícitos y válidos porque los ordenan otros obispos. Si Bergoglio directamente él ordena, él no puede. De hecho, a esos pobres seminaristas de Argentina, a quien Bergoglio haya ordenado sacerdotes, tienen que volver a ordenarse porque no son sacerdotes. Bueno, eso sería hablar un poquito del personaje. Entonces, en ese momento de la mitad de la semana, los arrebatamientos, pues la Virgen dice 3 veces en Umbe, vengo por toda la humanidad. Y mira qué importante, lo dice después del aviso y antes del inicio de los 3 años y medio finales de la santa ira de Dios, que coexistirán con el reinado tiránico del inicuo. Ahí se confluyen los dos factores, los castigos de Dios y la persecución del inicuo. No confundir cruz con castigo. Dice la Virgen en Umbe el 13 de agosto, a los dignos los libraré de todo castigo, pero sabemos por la Salet y porque los 4 jinetes del Apocalipsis llegan la primera mitad de la semana, que los dignos vamos a sufrir. Si se dice en la Escritura, se le dio poder para hacerle la guerra a los santos durante 1260 días. Eso será la primera semana, mitad de la semana, la primera mitad de la semana, antes de los arrebatamientos, porque luego ya los santos no estarán, habrán sido arrebatados o preservados. Entonces, cuando llegue la mitad de la semana, la Virgen, antes de ese momento, dice 3 veces, vengo por toda la humanidad, porque todos habrán tenido ya ocasión de ver quién es Dios, que no es Alá, un Dios allí mirando cómo la gente se mata. Bueno, pues ese no es Dios, es uno y trino. Los judíos habrán visto que el Mesías ya vino, los masones habrán visto lo que les espera, los protestantes habrán visto que son herejes y cismáticos, como el Señor se refirió a ellos, a Santa Faustina Kowalska, no hermanos separados, que suena muy almibarado, no, herejes y cismáticos. Lutero está en el infierno. Y Santa Teresa de Ávila, que vio el infierno, se lamentaba muchísimo porque ella vio el destino de los luteranos. O sea, que eso de ser protestante, muchísimo cuidado con ser protestante. Pero es que, claro, esta iglesia de hoy día, que le erige una estatua a Martín Lutero y dice que es testigo del Evangelio, un personaje condenado por hereje por el Santo Concilio Dogmático de Trento. Sí. Y llega Bergoglio y le erige una estatua y dice que es testigo del Evangelio y que todas las religiones son caminos para llegar a Dios. Es que de verdad, la gente, solamente con 3 o 4 de esas,
ya diría, pero este no puede ser, es que este cómo va a ser papa. Es que no tiene la gracia de Estado, porque si tuviera la gracia de Estado, te impide hacer ese tipo de herejías. Es como si eres verdadero marido, no puedes adulterar con tu esposa, ni queriendo, porque como eres verdadero marido, hombre, como se adultera con la propia esposa, no se puede, ¿verdad? Se podrá ser mal esposo, eso sí, pero adúltero con tu propia esposa, eso no se ha inventado, que yo sepa. Sí se puede cometer pecado de lujuria con la esposa, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, este personaje, pues es el papa que está acompañando a los tiempos hasta que lleguemos al aviso. En el aviso solamente habrá un papa injusto. Para todos esos que dicen que el aviso está cercano y creen que el Papa Francisco es verdadero papa. A ver, las dos a la vez no. Si usted habla del aviso, diga que Bergoglio es injusto, crea a la Virgen pura dolorosa. Bueno, llegamos a la mitad de la semana, porque a partir de ahí la Virgen ya no dice más vengo por toda la humanidad. Ya dice, hoy en tu presencia me dirijo a toda la humanidad. Mira qué detalle. Incluso la Virgen, una vez que estemos en los 3 años y medio finales, hago un llamamiento a los verdaderos cristianos, penitencia, que pidan perdón. O sea, mientras estemos vivos, lo que pasa es que cada vez será más difícil. Bueno, ¿qué va a pasar a los arrebatamientos según Gumbe? Esa es la siega. Eso coincide con lo que hemos visto en el capítulo 12 de Daniel y lo que Santa Hildegarda de Bingen, nombrada doctora por Benedicto en el año 2012, nos enseñó. La Virgen habla de vivos y muertos, como el credo iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos. Los vivos siempre son juzgados, los muertos pues depende, porque por ejemplo en el juicio de las naciones ahí los muertos no son juzgados, solamente, a ver, los muertos buenos, los buenos sí que resucitan, pero los malos no. Entonces, es que cada parte del juicio hicimos un programa que se llamaba Umbe Arrebatamientos, y si alguien lo quiere ver, ahí está en el canal de Arturo o en el mío. Bueno, entonces, la Virgen habla de, en los arrebatamientos, la siega, que los que tengan fe no sufrirán, serán arrebatados. Y Santa Felisa, porque ese mensaje importantísimo del 6 de julio del 71 tiene parte de texto y parte de visión. Entonces, conjugando las palabras que la Virgen le dijo a Santa Felisa con la visión que le permitió ver, pues sacamos las conclusiones. Entonces, habrá un grupo que no sufrirá porque tendrá fe. Son bien parecidos. A pesar del viento, no se les mueve un cabello. La Virgen los puso a su izquierda, junto al Señor. Primer grupo. Los arrebatados, las primicias. Grupo pequeño. Muy pequeño. En comparación a la humanidad. De hecho, si echamos números, imaginemos que son literalmente 144.000. ¿Qué son 144.000 en comparación con 7.000 y pico millones? Nada. Bueno, otro grupo sufrirá con alegría. Sufrirá con alegría. Esos son el pequeño resto, que también está prefigurado en Umbe, con una vela que se consumió a los pies de la Virgen y quedó un pequeño resto de cera. 40 días después de que se apagaran las velas del ministerio en el Munus. Bueno, pues ese pequeño resto corresponde a Apocalipsis 12, a los que tratarán de buscar para matar y no encontrarán. Y luego habrá... El remanente, los preservados, ¿no? Eso es los preservados. Un grupo que sí va a sufrir, un grupo que va a sufrir, la cizaña va a sufrir. Sí. Y luego, Santa Felisa vio a una multitud muchísimo más numerosa que ese pequeño resto que era bien parecido, que estaba puesto a la izquierda de la Virgen y no se le movía un cabello porque era arrebatado, y luego vio millones que eran arrastrados, parecían monstruosos y sufrirán muchísimo y padecerán tormentos horrorosos. Esos son las antiprimicias, que se corresponden con lo que dice Daniel capítulo 12 y Santa Hildegarda. O sea, arrebatados malos, que van a ir en cuerpo y alma al infierno. Y también va a haber, bueno, pues ahí están todos, básicamente, ¿no? O sea, vivos, muertos, buenos, malos. En ese momento también sabemos que se unirán a los que han resucitado primero, que decíamos antes. Isaac, Jacob, San Agustín, Santo Tomás de Aquino,
Santa Teresita de Lisieux, San Francisco de Sales, todos, bueno, y muchos santos que no son canonizados, pero que han muerto en santidad, ¿no? Y esos sí heredarán el reino, esos entrarán como viadores al reino. En el reino, bueno, pues ahí todo el mundo tiene que pasar su prueba, incluso habrá personas que nazcan en el milenio, y como Dios es justo, no se podrá decir, anda, qué suerte tienen estos, nacen aquí en el milenio. Bueno, por eso Satanás al final será soltado por un tiempo. Será soltado otra vez, claro. Otra vez, será el segundo momento de la guerra de Gog y Magog, ¿no? Al final, hay como dos momentos, uno es ahora y otro al final del milenio, el último arreón que decía Castellani, la última sacudida. Bueno, para eso, hombre, eso si lo vemos, pues no sé, será, pues no sé, o porque nos matan y resucitamos y pasamos al milenio, o no sé, o lo veremos desde arriba, ¿no? A la espera del juicio final, ¿no? Al que todo el mundo va a comparecer. Al juicio final sí, todo el mundo comparecerá, y allí pues ya llegará otro momento después del juicio final, será ya el reinado de Dios Padre, ahí ya se fusionarán el cielo y la tierra, ya se tendrá una visión directa de Dios, bueno, ese será ya más allá del milenio, ¿no? Porque aquí la tierra va a ser renovada. ¿Cómo será la presencia del Señor en la tierra? Bueno, sabemos que al estar todos los demonios encadenados, pues aquí no va a haber pecado. Será rarísimo que haya pecado. No va a haber pecado realmente. Bueno, pues lo que nunca jamás ha condenado a la Iglesia es el milenio espiritual. Será el reinado del Espíritu Santo. Primero, los 4 primeros milenios, era Dios Padre, desde Adán hasta Jesús, hasta Dios Hijo, el que imprimió su ley natural en la conciencia de los hombres. Luego vinieron los 2 milenios en los que ya se había llegado a la plenitud de los tiempos, y ahora estamos en el final de los últimos tiempos, porque cuando Dios se encarnó se llegó a la plenitud de los tiempos, pero queda el milenio del Espíritu Santo. Entonces, como Dios Espíritu Santo va a reinar, va a soplar, repartiendo sus dones, sus 7 dones, para que todo esto sea un paraíso, el paraíso que nunca realmente tuvo continuidad, porque al poco tiempo entró la serpiente y se echó a todo a perder, ¿no? Pues eso sí va a producirse aquí. Además, Isaías lo dice, ¿no? Pacerán juntos el león y el cordero, el niño meterá la mano en la madriguera. Es que ahora vemos escenas de la propia naturaleza que se nota que es que la naturaleza quedó herida. Cómo se matan los animales entre sí, ¿no? Incluso diferentes tipos de hormigas se atacan y se despedazan. Bueno, qué locura, ¿no? O sea, cómo se nota que la naturaleza ha quedado herida es una de las herejías de Bergoglio. En la encíclica Evangelii Gaudium creo que es, no, Laudato Si. Evangelii Gaudium tiene otra herejía, que es que Dios nunca ha revocado la alianza con los judíos. Herejía, ¿cómo que no? Alianza nueva y eterna. Pero Laudato Si dice, Jesús vivía en armonía con la naturaleza. ¿Cómo? ¿En armonía con la naturaleza? ¿En armonía de qué? Aquí hay terremotos, muerte, sequía, escorpiones, hasta un mosquito que te despierta de noche y te interrumpe el sueño. Eso no es una armonía. El demonio es el patrocinio, a quien se le apareció la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia, le llenaba la cama de bichos, de lagartijas, de serpientes, de culebras, sapos, porque esos son, parece, ¿no?, que la naturaleza quedó herida y hubo animales, en fin, que no son especialmente gratos, ¿no? Bueno, en fin, esto sería ya hablar de otro tema. Y todo eso se va a restaurar. Así que la Virgen, para recapitular, dice, vengo por mis hijos, el aviso, y vengo por toda la humanidad. Y como no quiero que se me quede atrás, tenemos que terminar haciendo una mención al Santo Rosario. El Santo Rosario parusíaco. ¿Por qué decimos parusíaco? Bueno, porque la Virgen, ella tiene potestad para introducir unas jaculatorias que lo orientan a la parusía. En concreto, ella dijo que rezásemos el Señor reinará, y en las letanías reinará el Señor. Bueno, cualquiera puede consultar los mensajes, lo dijo en la segunda parte del mensaje central, 23 de mayo del 71 y el 16 de enero del 71. Y no solamente es que el rosario sea parusíaco, porque en numerosísimas ocasiones en Umbe la Virgen pide que se rece el rosario
ella no se reza a sí misma, ella pasa las cuentas de 10 en 10, dice que el rosario es cristocéntrico, que hay que tomarlo por la cruz. Bueno, que el rosario será quien lo deje, pues no va a superar las pruebas, porque ella sabe que nos vamos a quedar sin Eucaristía. Entonces, ella también en Akita dijo que tendréis el signo de mi hijo, pero que había que rezar el rosario. Claro, para eso además no hace falta un sacerdote, no va a ser nada fácil encontrar un sacerdote. En Akita, por cierto, ella dijo que vendrá un castigo para buenos y malos. Y se lo unimos con Umbe. En Umbe dijo ella sobre los dignos, los libraré de todo castigo. A ver, ¿hay contradicción? No. Pero no es nada fácil explicarlo. Porque ella se estaba refiriendo en Umbe a que los dignos serán librados de todo castigo y no irán a los 3 años y medio finales de la Santa Ira de Dios. Pero ¿cómo? En la Santa Ira de Dios habrá castigos y habrá gente que se convierta, que no se haya puesto la marca y se haga buena y se salve la cizaña, que para eso va. Por eso habrá un castigo para buenos y malos. Así queda explicado todo, tanto Akita como Umbe, no hay contradicción ninguna. Bueno, el rosario nos ha permitido, la Santísima Virgen en Umbe, ver que los gozosos, los luminosos y los gloriosos siguen un patrón que no siguen los dolorosos. La vida del cristiano es un amor con dolor, la cruz está omnipresente y los 5 misterios dolorosos, que se rezan principalmente martes y viernes, no se adaptan a ese patrón. Sabemos por exorcismos que son los que más torturan al demonio, los dolorosos. Bueno, hay que rezarlos todos, yo rezo cada día el que toque. Entonces, en los otros, repetimos, gozosos, los de la infancia, luminosos, introducidos por San Juan Pablo II en el año 2002, porque él ya sabía, el Papa de la Virgen, él sí tenía la gracia de Estado que eran para esta época, cuando había terminado literalmente la segunda treintena, en el año 2001, aunque sabemos que terminó en la Semana Santa del 20. Bueno, y los gloriosos, observa Miguel Leopoldo el siguiente patrón que hemos observado. Comienzan por un dogma de fe que hay que asumir, si no ya apague y vámonos. La encarnación del Verbo de Dios, que hay que bautizarse para ser hijo de la Iglesia y recibir la fe de la Iglesia, y la resurrección del Señor. Esos son dogmas de fe innegociables, podríamos decir, ¿no? Pero la venida del Señor no es inmediata. No es que haya a continuación la parusía, no. Ahora vienen los segundos misterios, que son una preparación junto a la Virgen y un tiempo de espera para, habiendo asimilado esos dogmas de fe de los primeros, situarnos para los terceros, cuartos y quintos. Serían las bodas de Caná, serían la gloriosa ascensión del Señor junto a la Virgen y sería la visitación de Santa María a su prima Santa Isabel, la primera procesión eucarística. Y ahora llegamos a los terceros, cuartos, quintos, donde observamos que se repite el patrón. Vengo por mis hijos, los terceros, vengo por toda la humanidad, los cuartos, y los quintos, el triunfo del Inmaculado Corazón de María, el juicio de las naciones, la venida del caballero victorioso. ¿Cuáles serían los terceros? Los gozosos. El Señor ya viene, nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Los luminosos, llamamiento a la conversión y anuncio de la venida del reino de Dios. El Señor predicaba haciendo milagros. El agua seguirá curando. Tenemos que pedir perdón a Dios. Y los gloriosos, la venida de Dios Espíritu Santo junto a la Santísima Virgen. Ahora los cuartos. Cuarto gozoso. La purificación, aunque no tenía nada de lo que ser purificada, de la Santísima Virgen, y presentación del niño, que tampoco tenía que presentarse a sí mismo porque era Dios. Pero como eran humildes y nos dieron muestra de ello, apareció Simeón, hombre justo, llevado por el Espíritu, ya tenía el Espíritu, hombre justo, lo contrario que Bergoglio, que es injusto. Estaba Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, con el don de profecía, era profetisa, espíritu de la verdad, que poquitos lo vieron. Y jamás en el templo se hizo una ofrenda como esa. Cuartos luminosos, hemos hablado antes, Elías y Moisés en el Tabor. Pero ese no fue el final, le quedaba la parte más dura al Señor, bajaba a Jerusalén para su pasión. Y los cuartos gloriosos, el arrebatamiento por antonomasia, la gloriosa asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma. Y ahora los quintos,
Quinto gozoso, tras una tribulación, el niño perdido, ¿dónde está Jesús? En el templo. Eso nos va sonando a los refugios eucarísticos. Cuando los Sagrados Corazones se estrecharon porque José y María encontraron al niño. Ahí se ve la doble naturaleza del Señor, divina y humana, ¿no? Él que quería predicar, pero estaba sujeto a sus padres, ¿no? Verdadero Dios, verdadero hombre. Quinto, luminoso, la institución de la Eucaristía, el reinado eucarístico, triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y quinto, glorioso, la coronación de María como reina de cielos y tierra por la Santísima Trinidad. Es verdad que la Santísima Virgen ya está coronada después de su asunción. Cuando ella fue asunta, no es que lleve esperando en el cielo a ser coronada, claro que no, ya está coronada y lo celebramos el 22 de agosto. Por eso, como Dios está fuera del tiempo, sería un error pensar que, bueno, los arrebatados asisten a la coronación del Señor. Ah, pero es que no ha sido coronado. Claro que sí ha sido coronado, pero nosotros todavía no hemos sido dignos de participar. Eso lo vio Luz Amparo Cuevas. Luz Amparo Cuevas vio la coronación y tuvo visiones que son del Apocalipsis, rayos, relámpagos. Eso lo vio ella, las naves. Bueno, pues el rosario parusíaco, hemos visto además detalles preciosos. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, fíjate cómo San Juan Pablo II, si vemos el orden del Evangelio de San Juan, tendría que haber instituido bautismo, la parusía, cuando en el versículo 51 le dijo el Señor a Natanael, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios sobre el Hijo del Hombre, porque era un israelita de verdad, era digno, como nosotros, un hijo digno de Israel en quien no hay engaño, como dice Apocalipsis. Fueron arrebatados aquellos en cuya boca no se encontró mentira, no tienen tacha. Y el tercero tendrían que ser las bodas de Caná, porque las bodas de Caná están en el capítulo 2, pero San Juan Pablo II lo puso el segundo, antes de la parusía. Fíjate lo que es tener la gracia de Estado para ver el orden, y gracias a eso hemos visto el rosario parusíaco. Pero es más, en las bodas de Caná, que el otro día se leyeron, había 6 tinajas, los 6 milenios, para la purificación de los judíos. Prefiguración de las bodas. El vino, el mejor vino para el final, a instancia de la madre. Dijo el Señor, no ha llegado mi hora, mujer. Claro, todavía no era la parusía, pero ya a instancia de la madre es una prefiguración, una preparación. Segundo misterio luminoso. Es que es una maravilla, porque una vez que uno va trabajando todo esto, va viendo cómo esta sinfonía maravillosa de Umbe pues va sonando celestialmente y va engarzando, dentro de que todavía nos quedan por ver las mejores profecías. Decíamos, en los años de Umbe son estos, pero lo mejor está por venir. Lo que pasa es que, bueno, vamos a tener que tener santa indiferencia y estar en oración, porque van a suceder hechos dolorosos a nuestro alrededor. No somos de piedra, nos duele ver el pecado de la gente, nos gustaría que se convirtieran y pidieran perdón. Yo cada vez que puedo meto la cuña. Hay que hacer apostolado pidiéndole a Dios esa iluminación. No es fácil, no vas a llegar al trabajo los lunes allí a predicar, ¿no? Pero realmente te das cuenta cómo vive la gente. No tienen conciencia de pecado, no necesitan un redentor, no creen, ni adoran, ni esperan, ni aman. El mundo los envuelve, se los come con sus redes sociales, la belleza, la moda, las diversiones, el placer, el sexo, que si las vacaciones, la política, los teléfonos móviles, y de ahí no salen, ¿eh? Sí. Y por eso Dios tiene que dar una buena sacudida, porque así no se puede seguir. Así no se puede seguir. O sea, yo se lo decía a Arturo un poco. O sea, si después de todo el trabajo que hemos con muchísimo gusto hecho y de ver cómo está el mundo, aquí no pasa nada y nos tiramos 20 años más, yo levanto la mano y me cabreo. Hombre, porque eso no puede ser. Aquí tiene que pasar algo para bien. Sí. ¿No? Porque así no podemos seguir y Dios no juega al despiste. Lo que pasa es que Dios salva por la paciencia. Lo dijo Benedicto XVI. Tiene mucha paciencia y está dando tiempo. Y los tiempos de Dios son perfectos y a nosotros nos gustaría, que lo dijo la misión de Texas, que interviniera ya, ¿no? Interven ya y venga, da un zapatazo en la mesa y pon orden, ¿no? Pero bueno, él sabe que tenemos que pasar. El Señor y la Virgen están sufriendo muchísimo, porque es otro misterio, cómo es que están en gloria, pero ellos sufren muchísimo, porque en la pasión de la Iglesia van a la cabeza. Es la Virgen pura, dolorosa. Ella ha llegado a llorar lágrimas de sangre. Y ella sufre mucho. En algunos momentos en Umbe, después del mensaje central,
después de hablar del aviso, justo en el momento en el que estamos, en pleno derrumbamiento, porque el derrumbamiento se produce principalmente entre la muerte de Benedicto y el aviso, justo como estamos ahora, ella se muestra muy triste. Claro, porque ve que se pierden muchos hijos suyos. Y ella hace todo lo que puede, pero ella no puede ir contra la justicia de Dios. Claro. Ella no puede. Y muchos sufrirán, y muchos se perderán, y muchos se condenarán. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, sería una tentación decir, bueno, como aquí estamos en minoría, no. Pero sí es verdad que de nosotros depende algo muy importante, y es que, aunque numéricamente somos pocos, pequeño resto, en fin, ya resto es pequeño, pero de nosotros depende, el ejemplo que ponemos, que el rebaño que se salve, si podemos, que sea una décima en lugar de una centésima. Las dos son pequeñas, pero una décima es 10 veces más grande. Claro. Imagínate que te dan a elegir salvar de 100 personas a 10 o a una. Hombre, no me lo pienso ni medio segundo, a 10. Claro que me da pena saber que 90 van a morir. Pero, hombre, mucho peor es que mueran 99, ¿no? Bueno, no, algo así. Es como tenemos que verlo, ¿no? Y de ahí sacar la fuerza, porque ahora mismo nosotros no vamos a ver, no es nuestro cometido tampoco, los resultados. Hombre, algo intuimos, porque si en lugar de tú, por ejemplo, haber puesto en marcha este canal, hubieras puesto otro tipo de canal, incluso con buena intención, a lo mejor dentro de tu área profesional. Claro. Pero si es que ya realmente yo, por ejemplo, en mi trabajo hay algunas operaciones que se hacen cada varios años. Y yo cada vez que hago una de estas, que la siguiente le toca a lo mejor a los 5 años. Digo, madre mía, ¿cómo estaremos de aquí a 5 años? Ya no la hago más. Esta operación ya no la hago más. Aún así tengo que trabajar bien. Sí, claro. No decir, bueno, ya paso, que me da igual, que para lo que queda aquí, no. Hasta el final tenemos que seguir en pie, ¿no? Que cuando llegue el Hijo del Hombre, que seamos dignos de estar en pie. Y eso incluye todo. No haber perdido el tiempo, no haberse desesperado, no. Así que, bueno, yo por mi parte, disculpa, me he enrollado un poco, creo que ha quedado bastante bien el programa. Si quieres algo más. Hacía falta para aclararlo todo. Yo hay una duda que me surge a veces, no sé si se la planteé también a Mauricio. ¿Qué finalidad podría tener que se alarguen, digamos, esos 1000 años que van a ser en teoría maravillosos, felices, sin pecado? Si ya hemos hecho un juicio de naciones y luego va a ser un periodo maravilloso, ¿por qué no haber hecho ya un juicio final? ¿Qué se busca? Bueno, nosotros no vamos ahora a pensar qué piensa Dios, ¿no? Pero ¿qué finalidad podría tener esos 1000 años extras maravillosos hasta que lleguemos luego ya a un fin del mundo, un juicio final? ¿Qué se puede estar buscando ahí? Porque digamos, los buenos ya son los buenos, los malos ya han sido los malos. Pero aún así, es que Dios es tan infinito que ni siquiera los viadores, ni siquiera los que se han hallado ovejas, estarían todavía en disposición de verlo, de asimilarlo cara a cara. No podríamos. O sea, entonces hay un tiempo periodo extra, ¿no? de adaptación y de mejora hasta ser dignos y capaces, ¿no? Sí, y porque es de justicia que esta tierra sea renovada y aquí se instaure el reinado de Cristo con cielos nuevos y tierra nueva. Claro que Dios podría fusionarlo todo desde antes de la creación y que pasásemos ya a la fase posterior. Pero no, es que Dios quiere que también esta tierra es suya, que disfrutemos pues de la armonía, de la paz, de la tranquilidad, de que no haya hambre, no haya miedo, no haya enfermedad, todo eso. Y que nunca hemos tenido, que siempre ha sido una vida desde que nace hasta que muere de lucha, de enfermedad, de confrontación. Pues sí, desde luego, desde esa perspectiva es de justicia, ¿cierto? También y de preparación y bueno, luego ya vendrá algo que será mejor aún, porque Dios siempre va en aumento. De hecho, ha habido apariciones de personas que ya estaban en el cielo, se han aparecido a sus familiares y cada vez los ven más bellos, estando en el cielo. O sea, porque Dios nunca cansa. Es una pregunta que se hacen un poco absurda los filósofos. ¿Y en el cielo qué hago? ¿Qué aburrimiento? No, Dios es infinito. Como es infinito, nunca cansa, porque nunca terminas de abarcarlo. Si te pusieran algo por delante que fuera el vino mejor del mundo, el cuadro más bello, bueno, sí, pero llegaría un momento que ya estarías aburrido de verlo porque te lo sabrías de memoria. O la sinfonía más bella, escucharla 1000 veces, terminarías aborreciéndola. Pero como Dios es infinito, nunca cansa. Siempre se nos da más. Entonces sí, se puede uno plantear toda una eternidad
de observación del Señor, qué aburrimiento, ¿no? Claro, es que claro, uno piensa en la eternidad y dice, es que es mucho tiempo. Bueno, pero es que también el Señor es infinito. Cada día iremos aprendiendo un matiz nuevo infinitamente y sin llegar, yo creo que a comprenderlo nunca jamás. Nunca. Estamos llamados a la alabanza infinita, perpetua, indefinida, y para que con tus santos te alabe. La oración de San Ignacio de Loyola, presente en Umbe. Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Eso es una eternidad sin fin. Y aquí no podemos imaginarnos lo que es la eternidad, ¿no? No. Es como el infinito. Imagínate un número infinito. Bueno, es un concepto matemático, pero realmente el infinito, porque además hay infinitos de varios grados, ¿no? Está infinito, sí. Infinito al cuadrado, en fin, entonces ya uno. Y aún así infinito parece más pequeño que eternidad, ¿verdad? Sí, claro, por eso estas preguntas, bueno, ¿y Dios qué hacía aquí en la época de los dinosaurios mirando? Qué aburrido, ¿no? Bueno, aburrido será para ti, pero es que Dios está fuera del tiempo, ¿no? Claro. Son cosas que a nosotros se nos escapan. Esto ni siquiera San Agustín podía entenderlo. No llegamos. No, pero ya lo captaremos todo, ¿no? En claro un momento sí. Dios lo puede hacer todo, aunque tampoco la restauración va a ser inmediata. La gente, no porque Dios no pueda, sino porque Dios no quiere llegar aquí para el juicio de las naciones y que de repente todo esté bien. Daniel da un margen ahí de 45 días entre los 1290 y los 1335. Esto son hipótesis y sería meternos un poco en Honduras y tampoco voy a entrar. Parece que esa diferencia entre los 1260 y los 1290 puede estar relacionada a esa especie de decalaje que hay, por ejemplo, entre el aviso y el inicio de la semana. Uh-huh. Y luego, después del juicio de las naciones, dice Daniel, dichoso el que aguante 45 días más. Bueno, no será tan inmediato. Ya el demonio, las dos bestias habrán sido arrojadas, pero esto estará devastado y destruido. Será como una especie de penitencia posterior. Bueno, ya iremos viendo, ¿no? Porque eso lo decía Castellani, a medida que nos acerquemos iremos comprendiendo. Ahora mismo lo que nos tiene que ocupar en finales de enero del 25 es prepararnos bien, si es posible, antes de la Cuaresma y ayudar a otros y ya iremos viendo, ¿no? A cada día su afán, porque eso no cambia, ya lo dijo el Señor. Y bueno, de la mano de la Virgen, qué tranquilidad tenemos de saber que ella realmente es madre, que es madre, pero realmente. Esto no es algo bueno, como un personaje lejano, como si fuera algo mitológico, ¿no? Como las sirenas, que no, que realmente es una madre cercana. Claro que no es como la nuestra biológica a la que le das un abrazo, pero es que no hace falta. Tampoco. Cuando comulgamos, bueno, pues, aparentemente, ahí pues, hay que creer por la fe, ¿no? Claro, en fin, es que esa es la vida del católico. Creer sin ver, ¿no? Es la definición más sencillita, ¿no? Creer sin ver. A nosotros no se nos ha aparecido nunca ni un ángel, ni hemos oído locuciones, ni visiones, ni milagros, ni nada. Y yo no los pido. Si Dios me los quiere dar, bueno, lo que Dios quiera. Pero yo no pido ese tipo de fenómenos que son extraordinarios. La mayoría de los sacerdotes, Miguel Leopoldo, piensa que habrán estado celebrando miles de misas durante 50 años de cura y se habrán ido a la otra vida sin haber presenciado ni un solo milagro eucarístico. Cierto. Bueno, pero Dios no quiere que ellos crean que son sacerdotes y tienen el cáliz de la sangre de su hijo porque haya un milagro eucarístico. Si lo quiere dar Dios, que lo dé. Pero el sacerdote tiene que creer independientemente. Y más mérito tiene el que cree sin ver, que no tiene que hacer como Santo Tomás de meter los dedos en la llaga. Por supuesto, mucho más mérito. Así es. Nada, amigo. Pues hemos llegado a su fin porque nos ponemos a hablar y bueno, el tiempo no perdona. Así que muchísimas gracias, Agustín, por este repaso que ha sido rápido, pero a la vez muy comprensible. Hemos podido en 3 jornadas, digamos, pues repasar y recorrer todo lo que ha sido las apariciones de Umbe de principio a fin. Quien quiera, pues a lo mejor más detalles, pues para eso tiene el canal, como tú comentabas, que el básico eran 23 capítulos, o sea que tiene el que quiera profundizar, ahí tiene largo y tendido para profundizar. Nosotros por nuestra parte, pues lo vamos a dejar aquí.
nuevamente agradecértelo, nuevamente a nuestros oyentes también, agradecerle que estén ahí, que presten ese interés, que les haya gustado tanto, porque es un tema asombroso, bellísimo, interesantísimo y nada más, pues como siempre, si les ha gustado den like, compartan, suscríbanse, comenten lo que sea, que como pueden ver nuestro tertuliano está siempre ahí al quite y cuando hay alguna duda, alguna pregunta, hasta es capaz de contestarla ipso facto, es una cosa especial lo de Agustín. Así que nada más, pues como siempre les digo, que Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Agustín. A ti, Miguel.